Clara observaba cómo las gotas de lluvia golpeaban el vidrio, una tras otra, como si el cielo también estuviera llorando por ella. Afuera, el mundo parecía seguir su curso, indiferente a su dolor. Adentro, el silencio era absoluto. No había risas. No había pasos. No había voces infantiles correteando por la casa como había imaginado tantas veces. Solo ella, su taza de té frío, y una casa demasiado grande para una sola persona. Tenía 36 años. A esa edad, muchas de sus amigas ya tenían hijos, otros estaban por tener el segundo o el tercero. Y ella, seguía esperando. No por falta de intentos. Llevaba años deseando formar una familia. Había soñado con nombres, cuartos pintados de colores suaves, cunas, cumpleaños. Pero su cuerpo no pudo darle lo que tanto anhelaba. Después de años de tratamientos dolorosos, decepciones mensuales y visitas médicas que se sentían más como sentencias que como esperanza, Clara y su pareja comenzaron a desgastarse. Él no lo soportó. Y un día, simplemente se fue. No hubo despedida larga. Solo una nota breve y unas maletas. Lo intentamos. Pero ya no puedo con esto. Eso fue todo. Ese día, Clara no solo perdió a su pareja. Perdió un sueño. Perdió el futuro que había construido en su mente durante años. Perdió el nosotros. Y quedó sola con el eco de lo que alguna vez creyó que sería una vida familiar. Los días siguientes fueron una rutina mecánica, despertarse, intentar comer algo, mirar el celular vacío, y volver a la cama. Las semanas se convirtieron en meses. En la calle, veía a madres con niños pequeños y desviaba la mirada. En el supermercado, evitaba el pasillo de pañales. En casa, no podía borrar las pestañas del navegador llenas de búsquedas sobre fertilidad. A veces, en medio de la noche, se despertaba creyendo haber escuchado una risa infantil. Pero era solo el viento. La soledad, cuando es profunda, no grita. Susurra. Se cuela en las pequeñas cosas, una silla vacía, una taza extra, una canción que alguna vez fue alegre. Clara la conocía bien. Y fue en uno de esos silencios que pensó, quizás esto es todo lo que me espera. Un pensamiento oscuro. Frío. Definitivo. Pero justo cuando parecía que su historia terminaría ahí, la vida decidió escribir otro capítulo. Porque a veces, el propósito llega cuando dejamos de buscarlo. A veces, el amor aparece donde menos lo esperas. Y para Clara, ese amor estaba más cerca de lo que podía imaginar. Clara no sabía exactamente qué buscaba cuando entró a ese centro comunitario por primera vez. Había pasado frente a él muchas veces, sin prestarle atención. Era un edificio sencillo, con paredes descoloridas y una verja ligeramente oxidada, como si el tiempo también hubiera querido olvidar ese lugar. Pero ese día, sus pies la llevaron hasta allí sin pensarlo mucho. Tal vez fue el instinto. Tal vez, simplemente, ya no tenía nada que perder. Al principio, solo se ofreció a ayudar un par de horas por semana. Lavar platos, ordenar juguetes, leer cuentos. Cosas simples. Cosas pequeñas. Pero pronto se dio cuenta de que aquel lugar estaba lleno de historias que necesitaban ser escuchadas, y de heridas que pedían ser sanadas. Niños que no pedían mucho, solo una mirada amable, una palabra que no juzgara, una mano que no empujara sino que sostuviera. Cada niño tenía una historia. Algunas más duras que otras. Algunos venían de hogares rotos por la violencia. Otros, del abandono absoluto. Muchos ya habían pasado por varias casas de acogida, siempre con la esperanza de que esa vez sería diferente, y siempre con la desilusión de que no lo fue. Clara notó en sus miradas un patrón común, una mezcla de desconfianza y cansancio. Como si, a su corta edad, ya hubieran aprendido que el mundo no es un lugar seguro. Pero hubo 5 en particular que captaron su atención. El primero fue Alejandro. Tenía 11 años y una expresión de adulto. Siempre con los brazos cruzados y la mirada seria. Nadie sabía mucho de él, solo que hablaba poco y lo observaba todo. Clara lo encontró una tarde arreglando un carrito roto, en silencio, con una concentración que la sorprendió. Después conoció a Mateo. Tenía 8 años y una risa contagiosa, pero solo cuando lograba salir. Era inquieto, curioso, siempre metiéndose en problemas. Los cuidadores decían que era difícil, pero Clara vio algo distinto.
Mateo era energía contenida. Solo necesitaba un canal para expresarla sin miedo. El tercero fue Joaquín, 9 años. Silencioso, reservado, y con una obsesión por los libros. Siempre estaba en un rincón leyendo, como si quisiera desaparecer entre las páginas. No le gustaba el contacto físico, ni las sorpresas, ni los ruidos fuertes. Pero cuando Clara le ofreció un cuento y se lo leyó en voz baja, él no se alejó. Ese fue el principio. Julián, con 6 años, era el más pequeño, pero también el más frágil. Tenía pesadillas constantes y dormía abrazando una camiseta vieja como si fuera un escudo. Decía que era de su hermana, aunque nadie sabía si era verdad. Le costaba comer, hablar, jugar. Pero cada vez que Clara lo arropaba, él suspiraba profundo, como si en ese gesto encontrara un pedacito de hogar. Y luego estaba Esteban. Tenía 10 años y una mirada que no correspondía a su edad. Era amable, educado, pero demasiado complaciente. Siempre decía sí, aunque se notara que quería decir no. Como si hubiera aprendido que ser obediente era la única forma de sobrevivir. Clara le preguntó una vez qué quería ser de grande, y él respondió, quiero ser alguien que no moleste. A medida que los conocía, Clara sintió algo que hacía años no sentía, propósito. No solo compasión, sino conexión. Como si esos 5 niños hubieran estado esperando por ella, y ella por ellos. Pasaron semanas, luego meses. Clara comenzó a ir todos los días. Se involucraba más. Ayudaba con las tareas escolares, preparaba meriendas, escuchaba sus historias con atención. Y, poco a poco, los 5 chicos comenzaron a confiar en ella. No fue fácil. Había días de retroceso, momentos de frustración, lágrimas sin explicación. Pero cada abrazo que antes era rechazado, ahora duraba un segundo más. Cada palabra amable que al principio parecía ajena, ahora era recibida con una sonrisa tímida. Los demás voluntarios y trabajadores empezaron a notar algo. Esos 5 niños, que antes eran considerados los más complicados, comenzaron a cambiar. Empezaron a reír. A jugar. A formar una especie de pequeña manada que giraba en torno a una figura central, Clara. Un día, uno de los directores del centro se acercó y le dijo, nunca los he visto así. No con nadie. Algo estás haciendo bien. Y en ese instante, algo se encendió dentro de ella. No lo pensó mucho. No hizo listas, ni pidió consejos. Solo escuchó a su corazón. Y entonces lo hizo. Inició el proceso de adopción. No de 1. No de 2. De los 5. Fue una decisión que muchos no entendieron. ¿Estás segura?, le decían. Son muchos. Van a necesitar mucho apoyo. Vas a estar sola. Pero Clara solo sonreía. No estaba sola. Nunca más lo estaría. Ella no los eligió por lástima. Los eligió por amor. Y ellos, aunque no lo sabían aún, también la estaban salvando a ella. Convertirse en madre de 5 niños no fue una transición sencilla. Clara pasó, de la noche a la mañana, de vivir en silencio a una casa llena de voces, preguntas, llantos, risas, discusiones, caos y amor. El comedor se convirtió en campo de batalla por quien se sentaba junto a ella. El baño, en una zona de guerra. Las tareas escolares, en montañas que parecían imposibles de escalar al principio. Pero Clara no se rindió. Ni una sola vez. Aprendió a cocinar para 6. A escuchar 5 historias distintas sobre un mismo día de escuela. A identificar qué mirada de Esteban significaba tristeza, o cuando Julián necesitaba que se quedara junto a su cama una hora más. Aprendió a tener paciencia cuando Mateo tiraba las cosas al piso por frustración, y a esperar a que Joaquín encontrara las palabras para expresar lo que sentía sin cerrarse en su mundo. Alejandro, el mayor, era más independiente, pero no por eso menos necesitado de guía. Él cargaba con un sentimiento de responsabilidad que a veces lo abrumaba. Clara lo ayudó a entender que no tenía que ser el padre de sus hermanos. Solo tenía que ser Alejandro. Cada día, Clara plantaba una semilla. Algunas no florecían enseguida. Otras, parecían marchitarse. Pero con constancia, el jardín de su hogar comenzó a dar frutos. Los años pasaron. Con cada cumpleaños, cada fotografía pegada en la nevera,
cada uniforme escolar cambiado por ropa de adolescente, Clara veía cómo sus hijos crecían. No solo en estatura, sino en identidad. Se convirtieron en personas con sueños, con carácter, con propósito. Alejandro, siempre callado pero analítico, encontró su vocación en la ingeniería. Le fascinaban los sistemas, los planos, los mecanismos que hacían que todo funcionara. Le gustaba ordenar el caos. Tal vez porque su infancia había sido tan impredecible, que ahora buscaba controlar lo que podía. Con esfuerzo, y muchas noches sin dormir, consiguió una beca universitaria. Años después, diseñó una estructura para viviendas sustentables que se usó en comunidades vulnerables. Cuando le preguntaron de dónde venía su inspiración, dijo: crecí con una madre que construyó un hogar desde cero. Solo quiero seguir su ejemplo. Mateo, por otro lado, era pura energía. Siempre estaba en movimiento. A Clara le preocupaba que no se adaptara al sistema tradicional, pero un día, lo encontró preparando el desayuno con una concentración inusual. Más tarde, cocinaba para sus hermanos con entusiasmo, experimentando con sabores, mezclando ingredientes sin miedo. Clara lo inscribió en un curso básico de cocina, y ahí encontró su lugar. Años después, Mateo abrió un pequeño restaurante que hoy es famoso por su menú inspirado en las recetas de mamá Clara. Joaquín, siempre con un libro bajo el brazo, se convirtió en maestro. Clara lo animó a hablar en público, a confiar en sus ideas, a no esconderse entre palabras ajenas. Fue el primero en leerle un poema a ella en voz alta. Hoy, Joaquín enseña literatura en escuelas públicas y dice que su misión es enseñar a otros niños a encontrar refugio en las historias, como yo lo encontré una vez. Julián, el más pequeño, resultó ser el más tenaz. Su fragilidad se transformó en una fuerza silenciosa. Luchó contra su timidez con el apoyo de Clara y se convirtió en un joven seguro, comprometido con la justicia. Estudió Derecho. Se especializó en casos de adopción y protección infantil. Su motivación era clara: quiero que otros niños tengan la oportunidad que yo tuve. Y Esteban floreció a su manera. Siempre observador, empático, sensible. Clara lo vio ayudar a otros niños incluso cuando él todavía sanaba por dentro. Tenía una manera de mirar a las personas que las hacía sentirse vistas, comprendidas. Cuando cumplió 18 años, fundó una pequeña organización sin fines de lucro que hoy ayuda a jóvenes en riesgo a salir adelante. La llamó Raíces, porque, según él, todo niño merece saber de dónde viene para poder crecer hacia donde quiera. Cada uno de ellos tomó un camino distinto. Pero todos partieron desde el mismo lugar, el hogar que Clara construyó con amor desde el suelo. Y aunque fuera difícil, aunque hubo noches de cansancio extremo y días en los que el miedo parecía más fuerte que la esperanza, Clara nunca dudó. Sabía que estaba criando a seres humanos completos. Y ellos, lo sabían también. En el barrio, la gente los conocía como los chicos de Clara. Y ellos lo decían con orgullo. Porque no eran solo sus hijos adoptivos. Eran una familia, en el sentido más profundo de la palabra. Una vez, durante una cena familiar, uno de ellos brindó y dijo algo que Clara no olvidaría nunca. Gracias por elegirnos, mamá. Pero sobre todo, gracias por no rendirte cuando era más fácil irse. Ese día, Clara entendió que el amor que había dado, sin esperar nada a cambio, había vuelto multiplicado por 5. La casa volvió a estar en silencio. Ya no había mochilas tiradas en la entrada, ni platos sin lavar en el fregadero, ni voces discutiendo sobre quién usaría primero el baño. Los pasillos, que alguna vez fueron pistas de carreras improvisadas, ahora eran corredores tranquilos, adornados con fotos enmarcadas, diplomas, dibujos infantiles y pequeños recuerdos que colgaban como trofeos invisibles del amor vivido allí. Clara caminaba por ese espacio como quien camina por un museo personal. Tocaba suavemente los respaldos de las sillas, acomodaba con cariño los cojines del sofá, regaba las plantas que Mateo le enseñó a cuidar y de vez en cuando, se sentaba en el porche delantero con una taza de té, la misma taza que tantos años atrás había sostenido con tristeza, pero que ahora abrazaba con gratitud. Sí, estaba sola. Pero no vacía. Cada rincón de la casa tenía una historia. La esquina del comedor donde Joaquín le leía sus poemas. La cocina donde Mateo quemó su primer arroz,
y también donde cocinó el mejor pastel de cumpleaños que ella haya probado jamás. El estante donde Julián ordenaba meticulosamente los libros por color, porque así se ven más felices. El viejo sofá donde Esteban solía dormirse abrazando a sus hermanos. El pasillo donde Alejandro, con apenas 13 años, le prometió que iba a cuidarla siempre. A veces, Clara reía sola al recordar anécdotas. Otras, sus ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de emoción. Porque el tiempo no se había llevado el amor, solo lo había transformado. Ya no lo sentía en los gritos o en el bullicio del hogar, sino en las llamadas telefónicas a media tarde, en las postales que llegaban cada Navidad, en las visitas sorpresa en su cumpleaños. El mundo exterior seguía su curso, como siempre lo había hecho. Pero dentro de su hogar, el tiempo parecía detenerse cada vez que abría un álbum de fotos. Veía las caritas redondas, los dientes torcidos, las manos pequeñas aferradas a la suya. Y luego miraba la otra estantería, la de los logros actuales, Alejandro en su oficina, Mateo con su delantal de chef, Joaquín rodeado de alumnos, Julián en un estrado de tribunal, Esteban en un refugio juvenil rodeado de sonrisas que recordaban a las suyas cuando era niño. Clara no tenía dudas. Su vida había sido extraordinaria. Tal vez no como la había imaginado cuando era joven. Tal vez no con la familia tradicional que soñó en un principio. Pero había tenido algo más grande, había sido la raíz de 5 árboles que crecieron fuertes, únicos y llenos de propósito. A veces, los vecinos le preguntaban si no se sentía sola, ahora que sus hijos vivían lejos, ocupados con sus propias vidas. Ella solo sonreía y decía, no. Porque cuando uno siembra amor de verdad, siempre florece. Y yo los veo florecer todos los días, aunque no estén aquí. Y tenía razón. Cada gesto, cada palabra, cada acto de esos 5 hombres llevaba el eco de una mujer que un día, rota por dentro, decidió seguir adelante. Y en ese seguir, cambió 5 vidas, y la suya también. Clara, sentada en su sala, mirando las fotos, no se sentía en un final. Sentía que estaba justo donde debía estar, en paz. Porque su historia aún no terminaba. Y lo que estaba por venir, iba a ser inolvidable. El 8 de mayo comenzó como cualquier otro día. Clara se levantó temprano, preparó su café con leche como siempre, alimentó al gato que los chicos le regalaron hace años, y se sentó en su sillón favorito a leer el periódico. Era una fecha especial, sí, pero no para ella. O eso pensaba. Habían pasado 25 años desde que firmó los papeles de adopción de Alejandro. Un cuarto de siglo desde que empezó un viaje que cambió su vida por completo. Pero los años le enseñaron a no esperar celebraciones, sino a disfrutar de las pequeñas cosas, una llamada de vez en cuando, una foto enviada por mensaje, una visita espontánea de alguno de sus chicos. Por eso, cuando Julián la llamó esa mañana para invitarla a una pequeña reunión en la comunidad, Clara no sospechó nada. Se puso su blusa favorita, se recogió el cabello con la pinza que Esteban le había traído de Colombia en uno de sus viajes humanitarios, y caminó las 3 cuadras que separaban su casa del centro vecinal, sin saber que cada paso la acercaba al momento más inolvidable de su vida. Al llegar, se sorprendió al ver tantos autos estacionados. Reconoció algunos, el de Alejandro, el de Mateo, el de Joaquín, pero pensó que sería coincidencia. Tal vez todos habían decidido pasar el día en el barrio. Abrió la puerta del salón y se detuvo. El lugar estaba decorado con guirnaldas, luces cálidas y una gran pancarta que decía: «Gracias por ser nuestra madre. 25 años de amor». Los aplausos la envolvieron antes de que pudiera procesarlo. Estaban todos. No solo sus 5 hijos, que la abrazaron uno por uno con lágrimas en los ojos. También estaban los vecinos que la habían visto criar a los chicos, los trabajadores sociales que habían acompañado su camino, los amigos que se convirtieron en familia y hasta jóvenes que Clara ni recordaba pero que en algún momento habían recibido su ayuda, su comida, su consejo, o simplemente su escucha. Alejandro tomó el micrófono. Tenía los ojos húmedos, pero hablaba con claridad. Hace 25 años, una mujer que no nos debía nada decidió darnos todo. Nos dio un hogar. Nos dio dirección. Nos dio amor cuando el mundo nos había cerrado la puerta. Mamá, esto es para ti. Las luces se atenuaron y comenzó una proyección. Un video sencillo,
hecho con grabaciones caseras, fotos antiguas y testimonios. Joaquín, con su voz pausada, decía, cada palabra tuya sembró en mí la seguridad que me faltaba. Mateo, con delantal y todo, desde su restaurante, todo lo que cocino lleva algo de lo que tú me diste. Julián, desde su despacho, cuando defiendo a un niño, pienso en ti. En cómo me defendiste sin decir una palabra, solo con tu presencia. Esteban, frente a un grupo de jóvenes, afirmaba, si hoy puedo ayudar a otros, es porque tú me ayudaste primero. Y Alejandro cerraba el video diciendo, nos salvaste, mamá. Sin ti, no habríamos llegado a ningún lado. Clara no podía contener el llanto. Se cubría la boca con la mano, entre sollozos. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos brillaban como hacía años no lo hacían. Uno a uno, los asistentes se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir. Algunos lloraban con ella. Otros la abrazaban sin decir palabra. La emoción llenaba el aire, tan densa como el perfume de los lirios que decoraban las mesas. En los días siguientes, alguien subió un fragmento del video a redes sociales. Las imágenes eran simples, una madre sorprendida, 5 hijos abrazándola, una sala llena de amor. Pero el impacto fue inmenso. Miles de personas compartieron la historia. El video se volvió viral. Los medios la llamaron la Madre del Corazón. Programas de televisión pidieron entrevistarla. Incluso recibió cartas desde otros países. Cartas de madres, de hijos, de personas que se sintieron inspiradas por su historia. Pero para Clara, lo importante no era la fama repentina. Lo importante era haber sido testigo de algo que rara vez ocurre en vida, ver cómo tu amor transforma el mundo, y cómo ese amor vuelve a ti multiplicado. Sentada esa noche en su sillón, aún con el vestido arrugado y la voz ronca de tanto llorar, Clara miró por la ventana. «¡Qué regalo tan inmenso es amar!», susurró. Porque no todos los héroes llevan capa. Algunos cocinan sin descanso. Limpian lágrimas silenciosas. Sostienen manos temblorosas. Están presentes cuando más se necesita. Y aman, sin esperar nada a cambio. Y Clara, sin saberlo, se había convertido en uno de esos héroes. Uno que tocó 5 vidas, y a través de ellas, conmovió al mundo entero. A veces, las historias más poderosas no tienen fuegos artificiales. No están escritas en los titulares. No se gritan. Se susurran, en los pasillos de una casa modesta. En los abrazos sinceros. En las decisiones valientes que nadie ve. Clara nunca buscó reconocimiento. Solo quiso hacer lo correcto. Amar sin condiciones. Sanar lo que otros dejaron roto. Y, sin proponérselo, se convirtió en un faro. Uno que iluminó no solo a sus 5 hijos, sino a todos los que hoy conocieron su historia. Quizá tú conoces a una Clara. Una madre, una tía, una vecina, una mujer que eligió cuidar, guiar, sostener, aunque nadie se lo pidiera. Y tal vez, tú mismo llevas un poco de Clara dentro. Si esta historia te tocó el corazón, tómate un momento. Dale like, compártela, suscríbete. Porque hay muchas Claras en el mundo. Y cada una merece ser reconocida.